Llegó el mes de los brujos y las brujas y los debates y está todo el mundo fuera de pie porque en un mes votamos y cuidado cómo votemos, por favor. Así es, y voy con el doctor José Alameda Lozada. Hola. Oye, los debates tienen que ver con las brujas y los brujos. Este, Sí, porque son iguales. a veces yo creo que hay mucha brujería en las cosas que dicen. Ay, muchachos, ¿con qué quieren arrancar? Voy con los titulares de José Alameda y luego los titulares de Juan Villeta Trigo. Adelante. El Nuevo Día presenta una cosa que es muy interesante, que es esta portada, este, que dice, más del 60% del presupuesto se destina a contratos. Y este servidor había escrito en el 2020, y yo creo que habíamos discutido algo de esa columna aquí, mía, del Nuevo Día, que yo decía la privatización oculta del presupuesto de Puerto Rico. Y precisamente aquel momento, el 2020, era incipiente eso. Ya hoy explotó. Tú sabes lo que el presupuesto 60% ya sea destinado a contratos y que el gobierno funcione de manera como si fueran contratos privados. Bueno, vamos a ver. Ese es uno de los elementos. Y obviamente, segundo, las proyecciones que acaba de hacer Moody's sobre la economía de Puerto Rico, colocan a la economía de Puerto Rico creciendo a negativo o a 0,5. Eso es prácticamente lo mismo. Y entonces, pues eso da el traste con lo que había dicho, que esto estaba Peaches and Cream, el gobernador tuyo ahí, el de Adayixa. Esos son dos titulares buenos. Bueno, por otro lado, vamos a los titulares que a José no le gustan y le gustan. Mira, salió hoy el Nuevo Día también que dice que los recaudos de Hacienda están por encima de las proyecciones. ¿Qué quiere decir? Que a corto plazo la gente me está dando a mí Hacienda más dinero y está por encima del año fiscal pasado. O sea que Hacienda está haciendo un buen trabajo. Dos, los ciudadanos nobles como Dayisa, Alameda y este servidor estamos contribuyendo y hay fondos. Ahora, eso no quita que lo que a mí me preocupa más, José, antes de entrar a lo de las proyecciones, vamos a explicar un poco qué es el presupuesto de Puerto Rico. Mire, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico surge de fondos locales, de recaudos locales y de asignaciones federales, que es lo que añaden y es lo que en los debates, en discusiones se ve que hay fondos y por qué se capturan y por qué no se agarran y por qué no se usan, etcétera, y el 11% y el 20% y el 80% no lo usan. El punto es el siguiente, el presupuesto es un instrumento que el gobierno tiene para ejecutar obras y a la misma vez para recaudar fondos, contribuciones, para poder llevar esas obras. Así que el gobierno le pide a la empresa privada que le pague contribuciones y le pide al ciudadano común que le pague contribuciones. Muy bien. Con esas contribuciones desarrolla su programa. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando se asignan los fondos, 10 pesos, un ejemplo sencillo, yo le doy a José 10 pesos para que gaste. Entonces, él los recibe y puede hacer una de tres cosas. Sigo el presupuesto del año anterior, que pues todo iba destinado a obra pública, mejoras de puente, etcétera. O digo, bueno, espérate, como yo no tengo empleomanía y no tengo especialista, pues tengo que traer a un especialista, que eso se llama contratistas, consultores externos a cuales yo le voy a dar mi presupuesto para que hagan obra. El ejemplo clásico que vemos en Puerto Rico es a nivel de municipio, que el recogido de basura está siendo asignado en algunos municipios más que en otros a entidades privadas. Y esa entidad, esa corporación, recoge la basura y tiene un contrato con el gobierno le paga y el gobierno, para efecto del ciudadano, está haciendo la obra que es recogido de basura. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que entonces, cuando sale esta noticia, está diciendo
que de esos de esos 100 pesos, 10 pesos es multiplicativo, no hay diferencia. Yo lo estoy usando para traer contratistas. Y como dice la palabra, contratista, contra ti está. ¿Por qué? Porque el que tiene un contrato va a buscar beneficiarse. Y ahí es que la polémica que hemos tenido aquí, José lo sabe, que nosotros hemos hablado de contratos leonidos, no son contratos propios que ambas partes reciban la justa compensación, los justos términos del contrato y hagan un trabajo que sea remunerable y se le pague. ¿Qué pasa? Que cuando estas cuantías, estas situaciones de buscar recursos externos salen, lo que te está diciendo es que el gobierno como institución tiene tantos huecos, tiene tan poco personal y porque no sabemos, ¿verdad? Ese es un estudio que hay que hacerlo, es muy serio. No tiene las capacidades técnicas y tiene que contratar. Entonces, la pregunta que viene, pero el gobierno le entregó a la empresa privada la gestión, y aquí es que entra José y le paso el batón a él ahora. ¿Por qué se da eso? Es porque el gobierno de turno en la política pública o politiquería pública está favoreciendo a unas entidades o se encuentra ante una situación que tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, si no tengo que me recoger la basura, pues yo hablo con los Losada de allá de Arecibo, Mayagüez, Ponce, para que vengan y hagan las cosas. Esa es la realidad. Entonces, no nos sorprendamos cuando esa noticia que está hecha, ¿para qué? Para alarmar, cuando hay que tener mucho cuidado como analizamos. José, Sí, mira, si Adalisa estuviera por ahí para presentarte la tabla de los ingresos netos al Fondo Estoy por General. aquí. Ajá, neto al Fondo General del 2014 al 2024, los últimos 4 años son preliminares, sujetos a revisión. es correcto. Una de las cosas que se ve rápidamente aquí es que el ingreso neto al Fondo General es que viene de fuentes fundamentalmente estatales de Puerto Rico y se le reduce por una partida que se utiliza para reintegro, ¿verdad? Por eso se llama Fondo Ingreso Neto. El Fondo General es la palangana, es la cacharra donde echan la contribución a la propiedad, ingresos de los individuos, corporaciones, sociedades, toll gate tax, herencia, el IVU. Pero vamos a mirar las partidas porque son interesantes. Obviamente, en el 2019, 20, el 20 tenía 9.000 millones, sube a 11.000 y ya estamos en 13.000. Ha habido un gran aumento. Hay que recordar la inflación. La inflación aumenta los recaudos porque, como yo dije anteriormente, si tú por cada botella de agua que vale $1, tú recaudas 10 chavos, ahora que vale $2, la misma botella, pues tú recaudas 20. No es que estás tomando 2 botellas de agua, es que se duplicó el precio. Y como en este caso, miremos al IBU aquí, ¿verdad? Las contribuciones del IBU, que está aquí, subieron significativamente de casi 2.6, 2.4 billones a casi 3.000 millones. Pero hay un punto aquí que obviamente vemos que las contribuciones a los individuos han ido aumentando también porque cuando la inflación, tu salario aumenta y cae en un bracket más alto. Ahora, interesantemente, vamos aquí a la contribución de la foránea. La foránea era aquellas empresas que tú tenías en la ley 154 que le colocabas un tributo cuando las exportaciones de estas corporaciones foráneas, que son como 30 empresas. Ahí está la Amgen, ahí está la Pfizer, ahí están las mayormente farmacéuticas. Y claro, y la Johnson & Johnson, etcétera. Una de las cosas que se dijo es que cuando se cambiara iban a aumentar significativamente los ingresos. Miramos a ver, en el 2021 se recaudaron 1.7 miles de millones, ¿verdad?
baja a 1.5, bajó a 741 y esta última partida estamos en 134. Obviamente, este ingreso foráneo se está reduciendo a menos que no esté aquí aumentando en esta partida de las corporaciones. O sea, las corporaciones foráneas entonces han dejado de pagar el toll gate tax ese de las exportaciones y todo parece indicar que si vemos las corporaciones están pagando porque ha ido aumentando el recaudo en el 2001, 2.1, 2.6 y estamos en 3.3. Quiere decir que este brinco de estas corporaciones foráneas sigue siendo parte importante, que ese cambio que se hizo, lejos de ahuyentar las corporaciones, siguieron en Puerto Rico, siguieron pagando y han seguido aumentando significativamente el recaudo. Este, esto viene obviamente por la inflación y por este cambio de las corporaciones foráneas que en vez de pagar ahora a base de las exportaciones, están pagando a base del ingreso neto, de la ganancia. Sea como sea, es un gran brinco, es un gran logro y se supone que si se implanta este 15% que se llama el impuesto mínimo global, que es lo que se está tratando de hacer en el mundo, claro, todavía Estados Unidos no ha firmado, otros países tampoco han firmado ese acuerdo de tener una tasa a las corporaciones multinacionales de 15%, all the way down a todas. Eso implicaría posiblemente más recaudos a Puerto Rico. Quiere decir que en ese sentido, no es que la Junta de Supervisión Fiscal, no es que la administración actual está haciendo unas grandes obras y grandes cosas para cambiar los recaudos, viene fundamentalmente por la inflación, los cambios de la estrategia, porque se eliminó el Congreso. El US Treasury dijo, no te voy a seguir dando este break de contribuciones de la foránea y tuvimos que ponerle impuestos a las corporaciones. Lo que no estoy seguro cuando dice corporaciones, si está añadiendo también las corporaciones foráneas. Estoy suponiendo que sí, porque no hay otra partida aquí que pueda permitirte analizar esta situación del aumento en los recaudos al ingreso neto del Fondo General. Sea como sea, es buenísimo, ¿verdad? La, la, nosotros estamos saliendo de la quiebra, excepto obviamente todavía no hemos salido de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero si siguen manejando la situación así del Fondo General, pues podríamos estar mucho mejor en la posición de tener más recaudo. Sobre ese tema, José, es bien importante señalar que fíjate que eso lo que explica es lo que recibe Hacienda. Yo te dije al principio, la noticia que me llama la atención y por eso la mencioné, que Hacienda recaudó más que el año pasado para ese mes. Dice, la- los recaudos reportados en julio superaron las proyecciones por 317.3 millones, culminando así el primer mes del año fiscal con ingresos netos ascendentes a 1.048.2 millones. Y eso está de acuerdo con lo que hace la Junta de Control Fiscal y ellos explican que el mismo mes del año anterior había habido un incremento de 28%, alrededor de 237 millones. Yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, como bien apuntó José y se sabe, la economía de Puerto Rico no está creciendo, está viviendo, podemos llamar por oxígeno, está viviendo por los fondos federales y está viviendo porque María todavía no está ayudando en términos de fondos para desembolsarse. Pero en la medida que pase más tiempo, los fondos asignados a María que no se utilicen se van a ir yendo porque María tiene una vida. María no va a vivir perpetuamente aquí dándonos fondos. Lo que sí es impactante, José, y tú lo sabes, es que por un lado estamos diciendo que hay más fondos en ingreso neto, ¿verdad? Y por otro lado está la noticia que una gran porción de los fondos que recibe, que es el presupuesto que van a trabajar, y se está usando en contratistas.
¿Qué quiere decir eso? Miren, pues cierre el gobierno, si lo han dicho por ahí algunos políticos, cierre el gobierno, yo estoy dando contratos y la empresa privada hace el trabajo. Ahora fíjate lo que está aquí en entredicho, que hay que tener mucho cuidado y cogerlo con dos pinzas. Es, eso es lo que debe ser la gestión pública, el sector público que tiene un compromiso. Mire, cada usted sale a la calle y no hay luces. Cada vez que vemos hay un apagón. Cada vez que vemos hay hoy en la carretera. O sea que no se está atendiendo la obra pública. Porque fíjese que por eso es que se llama obra pública, que es desempeño de tareas, de funciones, de actividades por el sector público, porque tiene que ser el elemento, y ahí es que entra en la función del gobierno, en los conceptos del siglo XXI, aminorar el impacto en los tiempos malos y ayudar en los impactos de los tiempos mejores al sector privado, permitirle ganancias cuando hay recesión o periodo de contracción, ayudar que el empresario sobresista. Y fíjate otro factor que salió los otros días. Y tengo que decir que en esa área, pues este servidor escribió su tesis doctoral, que es las quiebras bajo capítulo 7. En los últimos 2 meses y en el último año, las quiebras bajo el capítulo 7 han aumentado un 30%. ¿Qué quiere decir? Yo empresario, yo comerciante en Mayagüez, estoy allí en la playa o estoy en el centro del pueblo y tengo un hotel o tengo un restaurante. Digo, yo no puedo, la gente que viene me paga, pero tengo alza en la luz, tengo alza en el agua, la emplomanía no me viene, tengo que pagar la más cara. Entonces trata de seguir operando su negocio. Pues llega un momento que dice, espérate, yo no puedo seguir así porque ya no doy abasto y no tengo cómo. Capítulo 7 quiere decir que se liquida todo. Todo se vende y te quedaste pelado o pelá, como la queramos llamar. El hecho de que eso se esté dando en Puerto Rico de nuevo, esa alza, es alarmante. Y eso, aunque no lo quieran ver directamente, con la situación que estamos viendo, que Moody's dice que la economía de Puerto Rico no está creciendo. Porque fíjense que para crecer tiene que haber que el comerciante, que el sector privado pequeño y mediano esté vigoroso, porque ellos son los que crean empleo, ellos son los que crean riqueza. Las empresas grandes saben, van a producir 1.000 pastillas porque van a vender 1.000 pastillas. Pero el empresario pequeño que tiene un restaurante o tiene una bóveda o tiene un centro de distribución y ofrece servicios, ese gana, ese crece en la medida que puede dar más servicios y tiene más ventas y por ende un sobrante que es ganancia. Si eso no se da y recurro a capítulo 7 y a la misma vez, que es lo que acompaña, como yo digo, la otra cara de la moneda, bajo la reorganización, que es otro mecanismo que tiene la Corte Quiebra, yo te reorganizo porque te digo, mira, tú vas a tener 100 pesos para gastar porque hay que ir pagando poco a poco. Y estamos viendo que algunas se reorganizan y es importante que se reorganicen y estén vivas. Pero si se te murió la empresa, por más que ellos reorganicen las que están, que muchas de ellas luego de un periodo van a capítulo 7, porque fíjate que lo que está diciendo, yo te voy a decir por dónde tú vas a andar. Es como un control, como todas unas directrices y algunas empresas mejoran y sobresalen y salen de la quiebra y continúan. A otra lo que estamos diciendo, mira, te voy a dar oxígeno para que continúes 2 años más. Pero ¿qué pasa? Que la empresa local, y esto lo hablamos José, puede que se beneficie algo de estos fondos federales. El ingeniero que ahora trabaja para hacer unos proyectos, como dice José, es un aspecto micro, sí, pero ese está gastado, no está comiendo, pero es uno. Entonces, para que crezca la economía necesito 10 ingenieros, necesito mayor actividad, mayores compañías de ingeniería locales siendo empleadas, cotizando.
Cuando usted lee en el periódico que va a haber un hotel nuevo, que van a hacer un desarrollo nuevo, busque quiénes son los que se benefician. La compañía de arquitectura, la compañía de ingeniería y el desarrollador y la banca. Ahora inicialmente, que presta los fondos y los echan a la calle y por ende el contratista, el desarrollista, emplea gente ¿para qué? Para que hagan la obra. Se terminó la obra, se tengo que buscar el cliente. Ah, José se va a mudar. Adalisa se va a mudar para San Juan, compró un apartamento para que no guíe de noche sola por ahí. Esa es la pregunta y ahí es que donde vemos otras realidades. Porque si vamos a ver el empleo está fijo, estático, que a nivel macro, como dice José, está bien, pero tienes que ver a nivel micro cuáles son los empleos que están creciendo y cuáles no. También salió que el índice de compra de gerente de manufactura en Puerto Rico bajó. ¿Qué quiere decir? Que las empresas están produciendo menos y dice menos órdenes nuevas, producción e inventario. Esto es el panorama que refleja el sector de manufactura. Y fíjate entonces cómo la manufactura reacciona. No te pago la ley 154 como apunta José y voy a pagar por el otro mecanismo en corporaciones y los registros por allá. Ellos también están luchando por sobrevivir, no nos olvidemos. Y esto del 11.5 que menciona José, esto ya viene dándose y discutiéndose a nivel internacional ya más de un año. Y nadie ha tomado acción efectivamente de decir, vamos a hacerlo. Sí, vengan de vuelta a Estados Unidos a producir, pero ¿por qué no lo hacen? Hay muchas razones. Uno, no nos conviene en periodo de elecciones mover el palo mucho para que se caiga el fruto. Dos, no han hecho los estudios. Esto tiene que ser una decisión de estudio, porque tú no puedes decir, mira, este Ambien que está allí en Gurabo, en Cagua, vete, porque ellos invirtieron millones de dólares en todas las facilidades que están allí y tienen empleados y tienen producción. Entonces, esa decisión de cerrar no es apretar un botón para que el microondas me caliente una tacita de café en 31 segundos. Eso requiere tiempo de análisis. Bueno, pues voy a transferir una producción de Puerto Rico, la voy a transferir a Charlotte o a Luisiana. Y eso no se da así porque tienes que comprar el terreno, buscar en Plomanía, montar toda la operación tuya y todos los productos. Así que fíjate que eso lleva a que los posibles recaudos y las decisiones que quieran tomar en Puerto Rico no se hacen. Ahora, eso otra cuña, José, y tú lo sabes. Si el gobierno de Puerto Rico no tiene la valentía y el alcance y la visión, no, yo no voy a cerrar primero, y a este mundo le digo, vengan a Puerto Rico, que aquí se cumplen y van a en Puerto Rico mejorar su rentabilidad y yo quiero que estén aquí. Estamos jugando el jueguito del cansado, como dicen los abogados, jugando a la cansada. Yo espero, ¿para que qué? Para que en algún momento ocurra algo. Y así podemos vivir un tiempo, pero ya Moody's lo dice. ¿Qué dice? Que vamos para el negativo otra vez. ¿Qué quiere decir? Que Puerto Rico está produciendo $100. Pues el mes que viene va a producir 98. ¿Por qué? La gente no quiere trabajar. ¿Por qué? No hay empresas que produzcan. ¿Por qué? Porque estoy contabilizando mal. No nos olvidemos que aquí hay un problema de estadística, hay un problema de medición. Y si todo esto fuera poco, y ya es un montón, tenemos elementos de corrupción que está latente y no se registran muchas transacciones y tenemos una economía informal. O sea, que yo no sé cuánto estará ahora, pero yo me sospecho que tiene que ser por lo menos más de un tercio de la actividad económica que no aparece corriendo por los canales que son. Y como dicen, José, tú tienes la palabra. Sí, mira, resulta en cierta medida contradictorio de que nosotros tengamos unos recaudos mayores, ¿verdad? Un aumento en este último del 2023-2024 del 6%, pero no obstante, todos los indicadores importantes de crecimiento están anquilosados.
Entonces tú dices, pero ¿cómo la economía tiene más recaudo, Hacienda, si fundamentalmente la economía no crece? Pues fundamentalmente porque lo que he dicho, en parte por la inflación, porque Sí, muchos de esos recaudos surgen de la inflación. Segundo, porque está concentrado en prácticamente unas corporaciones multinacionales o unas corporaciones que están aumentando significativamente su pago a Hacienda, y eso ha permitido obviamente un aumento. Pero eso no se traduce, aquí es que está el problema, en una inyección a la actividad económica. Recuerde, Puerto Rico se le asignaron una cantidad de fondos significativos, del gobierno federal, y solamente unos 122.000 millones. De esos 122.000 millones, un 15, un 10%, aproximadamente 14, 15%, es lo que ha llegado a entrar a la economía inyectable, ¿verdad? Han inyectado la economía a eso. Pues entonces, obviamente, la economía está presente, está creciendo muy lentamente, a pesar de tener esos niveles de recaudo. Por eso que no es el resultado de una actividad económica sostenible, porque lo que se ve es que no se tiene. Entonces, el gobierno ha adoptado la política aquí, obviamente, de privatizar, por decirlo de esta manera, y este fue el artículo que yo escribí en julio 12 del 2020, que está a toro con lo que salió en el Nuevo Día. Dice, el gobierno privatiza los servicios. Más del 60% del presupuesto se destina a contratos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Como yo dije, la privatización oculta el presupuesto. Es que yo veía lo siguiente: había una reducción del nivel de empleo. El, lo- el gobierno tenía menos empleados. Por ejemplo, quisiera leer la cifra por aquí, ¿verdad? Aquí más o menos, usando las cifras de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el empleo público del gobierno central se reduce de 230.000 a 132.000. O sea, se perdieron 98.000 empleos. ¿Ves? Quiere decir que tú tienes una reducción significativa del nivel de empleo y de la nómina. Sin embargo, eso se traduce entonces a contratos al sector privado. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Bueno, aquí es que viene el punto. Mu- Muchos de los amigos míos que trabajaron en Asume, en Hacienda y en otros lugares, lo que me dicen es que ellos son reclutados por las empresas privadas y se reclutan precisamente para que los asesoren cómo se administra. Pero ellos me dicen, la empresa privada tiene un problema, especialmente cuando estamos hablando de bufetes de abogados. Es que ellos tienen mucho trabajo en un área y tienen que entonces tratar de contrarrestar, ¿verdad? Tengo 10 horas, pues 5 horas lo dedico al trabajo en el sector público y 5 horas se lo dedico al sector privado. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos también en el sector privado. Pero el problema aquí radica entonces en que ese servicio está menguado. Ese servicio está cada día más limitado. Mira, por ejemplo, yo siempre soy perito en los certificados de necesidad y conveniencia. Los certificados de necesidad y conveniencia los da el Departamento de Salud, una institución que se llama SARAPS, ¿verdad? Secretaría Auxiliar para la Reglamentación de las Facilidades de Salud. Cuando voy al foro, todos los examinadores que están allí son contratos y ellos dicen que tienen un gran volumen de trabajo, no dan abasto con el volumen de trabajo y a veces la aplazan significativamente la toma de decisiones. Y entonces obviamente hace que los procesos de otorgar permisos a laboratorios, a CDT, centros de rehabilitación, a casas de salud, etcétera, etcétera, siempre esté en un rezago significativo. En esta semana pasada participé en uno que tenía 4 años de retraso. 4. No hay personal y el que lo está viendo es un contratista.
que dice, el contrato mío se vence y no sé si me lo van a otorgar. O sea, que el problema aquí, creo yo, que radica también en un problema de productividad del sector público, porque el sector público tiene que tomar decisiones ágiles. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Sara, estamos hablando de cosas que son servicios públicos de salud, CDT, laboratorios clínicos, el centro de rehabilitación, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con la salud. En ese sentido, tú estás aguantando significativamente los servicios de salud en esa toma de decisiones. Así que hay que coger con pinza, no tan solo como plantea el Nuevo Día y esta muchacha Isaac, que tiene el nombre raro, Mases, Isel, Isel Mase, que es de un grupo que se llama Sembrando Sentido, o algo así que se llama Sembrando Sentido, sí. Y que hace estos estudios, el estudio está muy bien hecho, y que ella dice que por ahí se puede colar algún tipo de corrupción. Yo no sé si se cuela o no, ¿verdad? No puedo brincar esa valla y decir que puede haber corrupción, pero yo sí sé, por la experiencia que tengo, es que se aguanta el proceso de toma de decisiones y entonces la gente culpa a la agencia del gobierno, a salud, al departamento de la familia, a DACO, también en DACO he trabajado precisamente bajo esas condiciones. El caso, yo tengo un caso que estoy trabajándolo de unos hogares y ese tipo de cosas en Isabela, que ya tiene 7 años, 7, porque data de antes de María. Entonces, ¿cómo tú vas a tomar decisiones en el sector privado y en el sector público basado en esa forma? Porque el Estado tiene todavía el rol de implantar esos permisos, de otorgarlos, de ordenar la actividad económica, de ordenar, como ellos dicen en el caso de salud de Sarap, de tener una planificación ordenada de los servicios de salud, que es el fundamento en todo esto que estamos hablando. De eso es que se trata precisamente toda esta limitación que tenemos aquí en términos de cuando privatizamos de esta manera la operación de un servicio público, servicios esenciales, y si se privatizara teniendo los recursos en el sector privado, pues no hay problema. El problema es que no lo tenemos tampoco. Así que con eso lo dejo por ahí. Mira, José, siguiendo con el análisis que tú traes y mirando las cosas, ¿verdad? Que tenemos muchas piezas en este rompecabezas. Tienes en la proyección el escrito, si lo quitas para que los clientes te vean a ti y a mí y la fanaticada nos sigan de cerca. Vemos, José, que hay que traer de nuevo y establecerle a nuestra audiencia, ese puertorriqueño, esa puertorriqueña que nos escucha semana y estamos muy agradecidos por su audiencia, que la cosa es compleja. Entender el gobierno es complejo, porque mira, vamos a los ejemplos que yo traje, recogido de basura. El ciudadano quiere que le recojan la basura, no le importa si es una actividad genuina del municipio con su personal, con su camiones, o si es privatizado, que lo saqué de mi presupuesto y se lo doy a un contratista para que él lo haga, porque yo no tengo empleado ni tengo la supervisión. Porque fíjate que estas actividades, cuando se privatiza, como tú sabes, José, en la empresa privada, cuando la empresa privada asume funciones, tiene que tener una organización de apoyo para ejecutar. Si yo voy a hacer un hotel y tengo esa empresa privada, pues tiene que haber un gerente de proyecto, un director, un supervisor que bregue con la empleomanía, que cubra la parte de los pagos, la permisología, etcétera. Y ahí lo que claramente salta a la vista es que la función del gobierno se ha desdoblado. ¿Por qué se sigue y se da el fenómeno ese que tú apuntas? Digo, porque yo cuando lo leí y vi ese por ciento, dije, esto es alarmante. ¿Cuál es la implicación sencilla?
más del 50% de mi presupuesto se lo he dejado a la empresa privada que lo corra. Pues entonces, mira, que el gobierno no tenga medio presupuesto y que lo haga la empresa privada. Pero es que hay que entrar el choque, porque el gobierno tiene una responsabilidad social de proveer unos servicios, como menciona José, de salud, como servicios de limpieza de basura y servicios de cuido. Entonces, fíjate que entramos en un contexto de la economía de Puerto Rico muy particular y ahí caemos en el tema que nos queda antes que se nos vaya el tiempo, que es dónde está la economía y por qué Moody's dice que estamos en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener mucho cuidado. Si la economía no crece, quiere decir que la sociedad en total no está produciendo, sea a través de la empresa privada directamente o el gobierno a través de su función y o la combinación que tenemos de 60% lo ejecuta el sector privado. Cuando el gobierno está en esta situación, lo que está diciendo tres cosas que no podemos perder en perspectiva. La población. ¿Qué pasa con la población de Puerto Rico que no tengo albañiles, que no tengo ingenieros, que no tengo enfermeras? Y vemos que hay un segundo factor. La inmigración continúa. Esto no es un torniquete que me puse en un brazo y paré la hemorragia de sangre y ya está parada, no. La inmigración va a seguir. ¿Por qué? En menos de 24 horas en San Juan ayer se fue la luz 3 veces. ¿Usted cree que un país que diga que es del primer mundo va a permitir y se va a proyectar al mundo, vengan turistas a ver el morro si no tengo luz? Vengan a Puerto Rico a ir a Mayagüez, a ir a Isabela, a Rincón, a las playas, si no tengo luz en la carretera y la gente no puede transportarse. Así que fíjate que estamos hablando de que la Junta, que es la entidad, Junta de Planificación, responsable con estas proyecciones, y los tengo aquí porque me dio la tarea, como me dijo el ilustre profesor Alameda, que mirara en el portal de la Junta esta información. Y fíjense, y aquí es que vamos a discutir con calma un poco esto para que vayamos entendiendo que es complejo, pero eso no quita que no se puede ejecutar. Porque una de las quejas de Puerto Rico es que nuestros indicadores todos son anuales. No producimos indicadores semestrales, ni trimestrales, ni mensuales. Es muy difícil y casi imposible. Y yo digo, como hablamos de educación, doble el presupuesto y mitad de estudiantes. Eso sí que se ve solamente en Puerto Rico. Doble fondo y la ejecución en la mitad. Pues dice la Junta de Planificación, sacó las proyecciones a largo plazo del 23 al 33, que se titula Proyecciones Económicas a Largo Plazo, y la saca, es un documento, ¿verdad?, que dentro de sus funciones eh, deben estar ahí, la sacó en septiembre de 2023. ¿Qué quiere decir? Que con la información que yo tenía meses antes, póngale 2 o 3 meses, porque ellos tienen que correr modelos, validarlos, revisarlos, falta datos, conseguir, organizarse, hacer un proyecto, etcétera. La gente que está en planificación, que son las personas seleccionadas, vemos que ellos dicen, bueno, pues vamos a hacerlo, ok. Pues mira lo primero que nos dicen, y esto lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, las proyecciones a largo plazo. Las de corto plazo que sacaron ahora fue en febrero, el mes 2 del año 24, o sea, casi 6 meses después de la de corto plazo, de largo plazo, sacaron esta de corto plazo. El supuesto principal de la proyección de largo plazo del 2023, que es un año, porque estamos ahora ya en octubre del 2024, decía que para el año 24, olvídate lo que decía el 23, porque ese ya pasó, el 24 se está acabando y hay que darle todavía oportunidad, que el Producto Nacional Real de Estados Unidos va a crecer 1.1, que la tasa de fondos federales iba a estar en 4.45
y el precio del barril de petróleo en $79. Y la población se mantendría en 3.019 millones de personas, ¿verdad? Ok, muy bien. Y ante eso, pues ellos dijeron que con esos supuestos vamos a lograr qué. Y aquí es que entonces tenemos que ser cuidadosos porque tú puedes decir, bueno, ese modelo es muy sólido y este es el resultado con esos supuestos. O ese modelo no es tan sólido y te da unos resultados. Y podemos discutir, y José sabe de eso más que nadie, que en un modelo lo que entra es producto y lleva a lo que sale. Pero lo que sale es producto también de lo que entró. Tú no puedes poner un país a crecer si la gente son envejecientes. Son personas que necesitan atención médica. Son personas que no pueden trabajar, que están con ingresos fijos, que aunque pudieran trabajar, son unas pocas horas y son ingresos marginales adicionales para ellos mantener su estilo de vida. Y sabemos que se ha dicho y se ha discutido, lo hemos discutido aquí, que el mes que pago el agua no pago el plan médico y el mes que pago el plan médico no puedo pagar la luz. Y entonces pido plan de pago en todo el mundo aquí y allá. Y después no se alarmen cuando nos vamos a quiebra capítulo 7, ¿verdad? Dice, el Producto Interno Bruto Real. A mí no me gusta hablar con Producto Interno Bruto Real, pero sí, esa es la proyección, porque el problema es que cuando tú llevas un indicador a que sea real, estás usando unos deflactores que sabemos que los deflactores de Puerto Rico tienen problemas. Están diciendo que lo van a arreglar, habría que ver. Pero partiendo de la premisa de eso, dice que en Estados Unidos la economía va a crecer de en el 24.5 al 26, 2.6. En el caso de Puerto Rico, fíjate que nosotros estamos muy comprometidos, ¿verdad? A lo que es Puerto Rico y su relación con Estados Unidos. Pues dicen o decían que el escenario base iba a crecer 1.8 para el 24. O sea, cuando termine el 24, ya terminó, iba a crecer eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esto compagina con la realidad? Que nos dice Moody que es negativo. ¿Por qué? Porque fíjate los supuestos. Ahora, fíjate que dice, y aquí es donde yo creo que Moody's o la redacción del artículo falla. No, porque ya el empleo no puede crecer más. ¿Cómo va a decir eso si la tasa de participación no llega al 50%? Hay gente que puede trabajar. Tú di que el empleo como está alto, 1 millón de personas, nadie lo discute, pero no es lo óptimo que quisiéramos, porque hay gente que puede trabajar, No es el pleno empleo, es una de las cosas que a mí me sorprendió de ese artículo de Moody, ¿verdad? o por lo menos. Dije, ¿cómo va a decir pleno empleo? Pleno empleo en Estados Unidos cuando tú tienes prácticamente todos los recursos a la máxima potencia. Y aquí no ha sucedido eso. No, Aquí hay gente jamás. que todavía pues, tiene 40 y pico por ciento. Estados Unidos tiene 66, 68% de participación y puedes hablar posiblemente de un pleno empleo, pero aquí con 42%, 44%, caramba, yo creo que está un poquito fuera de tono. Fuera de ética, para No, no, ser, no, es que yo creo que es que esta gente no conoce muy bien cómo funciona la economía de Puerto Rico. De hecho, yo me lo encontré con los bonistas, ¿verdad? Que me decía, mire el gobernador suyo lo que dice, qué bueno está esto. Dice, no le haga caso, que esas proyecciones no están bien. Siga las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Siga las proyecciones que hicieron ellos atrás, la Junta. Ahora los cambiaron porque estaban en las primarias por ahí cerca. Ah, ¿usted quiere decir que la política aquí en Puerto Rico cambia las proyecciones? Digo, con toda razón, yo creo que sí, porque yo trabajé en la Junta y yo sé que siempre hay un tending loving care, le llama el americano, que le pasa la manito a la cifra, ya tú sabes, y así pasa. no hay duda, José, que es que mira, es que también tenemos que ser realistas. El gobierno responde a la administración de turno hasta cierto punto, porque es normal.
Si ese gobierno quiere fomentar más carretera, pues va a destinar fondos para carretera y se va a ver el crecimiento en carretera. Si ese gobierno quiere destinar más fondos para la transportación de los envejecientes y los celulares disponibles y la red, pues se va a ver que el gasto en telecomunicaciones aumenta. O sea, una cosa lleva a la otra, por eso el supuesto es tan importante. Pero fíjate, volviendo a los datos de la Junta, públicos oficiales, dicen ellos que el Producto Bruto Real proyectado desde el 25 hasta el 33, 9 años, va a sobrepasar 1,5% y más. Sale este caballero diciendo, no, Puerto Rico va a decrecer 0,2, o sea que es negativo. Entonces, vamos a las proyecciones a corto plazo que sacaron en febrero. Nosotros pensaríamos, como buena economista serio y cumpliendo con la misión, que como la actividad va dirigida por fondos federales y sabemos que los multiplicadores de fondos federales no son la única medida de la actividad económica, ellos dicen entonces los siguientes supuestos, que la economía, oigan esto, en el 24 va a crecer 3,2 y para el 25 2,4. En la proyección que sacaron en febrero. Fíjate que están yéndose desde la de largo plazo hace un año. Entonces, como siempre, pues decimos que la economía mundial nos impacta, la de Estados Unidos, y tenemos que ver qué pasa allá. Y muy bien, allá están creciendo. Y entonces vamos a Puerto Rico y caemos de nuevo en Puerto Rico. Dice que el escenario pesimista, el peor, sería, no, perdón, el escenario base sería 1,4. En el pasado, nosotros siempre la Junta proyectaba tres escenarios: el optimista, el pesimista y el El, promedio, ¿verdad? El que llamamos el básico, lo llaman algo así, el el básico. base, escenario base, ¿verdad? Pues el pesimista dice que en el 25 y en el 24, que este 24 va a crecer 2,4 y en el 25,3. Fíjate que está diciendo 0,3. Así que ellos saben que la bajada viene, ¡boom! Se estrepitó 2% por lo menos. Perdón, ¿qué quiere decir? Que aún en su modelo hay la bajada, que el caballero de Moody's dice que es negativo. Pues mira, no estamos tan lejos, pero que volvemos a plantear es cómo tu gobierno, que lleva la batuta de desarrollo económico en Puerto Rico por tantos años, le va a decir a los empresarios, mira, este año crezco, el año que viene es negativo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque le están dando señales confusas. Ahí me llaman y me dicen, mira, ¿cuánto gana un ingeniero? Pues yo tengo las estadísticas de gobierno oficial, lo que paga en promedio. Ahora, ten cuidado porque eso es en promedio en una muestra que yo escogí de ciertos ingenieros. Pero estoy seguro que hay ingenieros de afuera, en la farmacéutica, en las empresas grandes, que ganan mucho por encima. Y entonces, fíjate, porque es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de economía y con todo el respeto a los otros colegas, no hacen su asignación, no leen y como no leen, no pueden entender la realidad. ¿Cómo tú vas a decir que la economía de Puerto Rico está creciendo? ¿Verdad? Hoy, sí, porque creció porque hubo una actividad de alzada en el pasado. Cuando uno gana peso, uno no gana peso por lo que se va a comer mañana, es por lo que te comiste en el Por pasado. mucho tiempo. Y José y yo sabemos que hay otro factor que es la edad, hay otro factor las condiciones de trabajo, otro factor el estilo de funciones de trabajo y la realidad de cada uno. O sea que si la economía creció es porque vivimos de María esa llegada, pero lo que es alarmante es decir, si hubieran llegado y hubiéramos utilizado localmente más de la mitad de los fondos que no hemos utilizado,
el crecimiento hubiera sido mayor y por ende la caída que estamos viendo, que ya nos están diciendo, hubiera sido menor. Es decir, nosotros tenemos que, mirando de nuevo las proyecciones, dice el pesimista, como dije y repito, punto 3. Eso es casi nulo, porque José sabe lo que se llama discrepancia estadística, lo que se llama el zafacón de la basura, que he hecho lo que no sé, lo he hecho allí. Y esos factores afectan cómo nosotros vamos a evaluar la economía. Entonces, dice, y aquí es algo que a José le va a encantar, dice, gasto de consumo personal. No nos olvidemos que la economía y el ciudadano vive hoy. Y lo que me como hoy es lo que me comí ayer para mantener mi dieta o mantener mi peso, ¿verdad? Dice el siguiente, el comportamiento del consumo personal para el año fiscal 23 totalizó 85.512.1 millones para un crecimiento, oye José, 3,2% por encima del año 22. La proyección para el año 24, oigan, es 87.821 para un crecimiento de 2,7. En el año fiscal 25, la proyección a precios constantes es para un incremento, y estoy saltando, ¿verdad? De 1,1. O sea, ellos reconocen ya ahí, José, ¿lo viste? De 3,2 a 2,7 a 1,1. Y si fuéramos a ser más rigurosos, porque la data mejor que tiene Moody's es data más reciente, etcétera, pues vemos que hay una reducción. Así que aún en consumo, porque lo último que tú haces, y eso hay teoría, y José sabe en economía de premios Nobel, Milton Friedman, dos o tres más, lo que es el consumo permanente, que yo necesito comer 1.000 calorías diarias, pues me las voy a comer y me olvido si me da el dinero o no me da o tengo que comerme los ahorros. O sea que el consumo en una sociedad es importante. Tiene que haber inversión, no hay duda. Y ese es otro elemento que aquí, José, no hemos discutido. Para que la economía crezca, si no hay inversión, y ahí viene el otro programa que tiene el gobierno, que conocemos, que es el PICA, que es los programas de inversión cada 4 años, cada 5 años. Y ahí tú ves de nuevo que el gobierno reconoce, la Junta de Plazas reconoce el impacto de población. Pero para mí, ese impacto está siendo muy tenue, porque yo estoy seguro que después de toda esta discusión sobre si el comunismo viene, si viene los otros y Puerto Rico sigue siendo parte de Estados Unidos y no hay manera que eso ocurra mañana, pues ¿qué pasa? Que tenemos una realidad que le estamos metiendo miedo a la gente y se nos van a ir. Y se nos van a ir porque entienden que no es favorable el ambiente. Así que fíjate, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que traer una situación donde podamos nosotros explicarle a ustedes qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, de nuevo, fíjate, en el apéndice de este escrito dice que el Producto Bruto va a crecer en el año base, en el 25, 1,4. Y ya nos dijo Moody's negativo 0,2. O sea, alguien está bien, alguien está mal, o los dos están mal y la realidad de Puerto Rico no la pueden definir modelos y Sí. personas que no conocen y la viven como nosotros que entendemos y miramos el empleo, miramos la inversión, los recaudos de Hacienda, los recaudos de las corporaciones. Fíjate que lo que está diciendo Hacienda, y se me pasó a mencionarlo ahorita, son recaudos productos de corporaciones. Lo que debemos averiguar es cuáles son los recaudos de los individuos, cómo van ese individuo pagando. Yo voy a pagar menos porque no tengo. José va a pagar más porque él tiene más. Ya lo he dicho, que tiene aquí más y más y más. Mira, Pero perdona que te interrumpa, pero ya son los 13, tengo que salir por ahí. no, Así que, yo sé. a Termina. Dayixa, si estás ahí, pues yo por lo menos me tengo que retirar.
y hablamos entonces más tarde.